Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Tú te haces famoso y no se te acercan los hombres. Cuando mi papá supo que yo estaba cantando con un grupo, me internó. Fueron los creadores de una época musical frenética y desenfrenada. Quiero ser la favorita de mi profesor. Yo quería seguir estudiando, mi mamá fue la que me empujó y me dijo, tu hermano tiene un conjunto de rock, tú ya estás muy grandota, es hora que empieces a rendir. Yo hice lo que tenía que hacer y ya se lo dejo a la gente que opine de mi pelo largo, de mi manera de bailar, de manera de tirarme a suelo, de cantar. Inundaron los café cantantes con un estilo pegajoso, pero muy controvertido. El gobierno los consideraba revolucionarios, ¿no? Eran los años 60 y ellos eran los grandes ídolos de la época dorada del rock and roll en México. Quizá le entré a unas cosillas al principio por pertenecer a un grupo, por unirme. Es que sí le pegaban a la droga, ¿cómo que no? Surgido como un género derivado de la combinación de ritmos del folclore estadounidense, el rock and roll en México se convirtió en un auténtico fenómeno musical debido a sus ocurrentes canciones, agitados bailes y estrafalarias modas. Pero el estilo que convertiría en ídolos a Enrique Guzmán, Angélica María, Johnny Laboriel, Julissa o Benny Ibarra, entre otros, también enfrentaría a una sociedad crítica y observadora que forjó mitos y leyendas alrededor de los también llamados rebeldes sin causa. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de los ídolos rock and rolleros. Bienvenidos. Nacida el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Estados Unidos, Angélica María Hartman Ortiz inició su carrera en 1950 como actriz infantil en la película Pecado. A los 6 años obtuvo su primer premio Ariel por su actuación en la cinta Mi esposa y la otra, y poco antes de cumplir los 10 años, alternó con el ídolo Pedro Infante en la película Los Gavilanes. En 1955 debutó en teatro con la obra La mala semilla, y en 1960 actuó con Manolo Fábregas en El canto de la cigarra. Fue sin embargo durante su adolescencia que Angélica comenzó a ser atraída por un estilo musical que desde finales de la década de los 50 causaba furor en los Estados Unidos. Era el rock and roll, un sonido estridente y muy frenético que llegó a México a finales de los 50, pero que en los 60 rompió los cánones tradicionales de la sociedad conservadora, imponiendo modas y una imagen de rebeldía entre los jóvenes. El rock and roll vino a dar una identidad con todos los chavos de aquella época. El asunto de los copetes envaselinados, las chamarras de cuero, las tobilleras en las niñas, las colas de caballo. Fue no solamente el movimiento musical, sino también la moda en el vestir, los modos, el subirse a una motocicleta, el ir a bailar, el ir a una cafetería, escuchar rock and roll, ¿no? Fue muchas cosas, un valor, yo te diría, incluso social. Yo siempre ponía los pantalones ajustadísimos y decía, pareces torero y pareces joto. Y traíamos el pelo largo, ahorita traemos los pelos parados, todos los chavos. Así como me levanto yo con el pelo parado, así andan los chavos, ahorita es la moda. Entonces, no hay ninguna rebeldía. Lo nuestro era, a lo mejor, un poco ingenuo. El gobierno nos consideraba
revolucionarios, ¿no? Ligaron el rock and roll con la delincuencia. La llegada del rock and roll a México no solo causaría sensación entre la juventud, también una guerra frontal contra la sociedad puritana, los padres de familia e incluso muchas estaciones de radio donde el cha-cha-cha y el mambo eran los ritmos que predominaban. Comenzaron a protestar, primero la gente mayor, la mayoría de la gente mayor que estaba en los medios, porque era un escándalo el rock and roll y atrevido y terrible, ¿no? Y posteriormente la juventud se une. El rock and roll surgía como una necesidad de romper con lo establecido y se apoyaba en la imagen de jóvenes y chicas luciendo chamarras de cuero, pantalones entallados, grandes copetes envaselinados, faldas zamponas, tobilleras y rocolas donde los pioneros del movimiento rock and rollero mexicano, los camisas negras, los rebeldes del rock, los hooligans, los teen tops y los locos del ritmo comenzaron a causar furor. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar. Pero mientras el rock and roll se establecía como un nuevo género musical en México, Angélica María desarrollaba su carrera como actriz de cine y televisión. Había hecho ya la telenovela Cartas de Amor, al lado de Ernesto Alonso y Sergio de Bustamante, cuando participó en la comedia musical Las Fascinadoras, donde por primera vez le propusieron grabar un disco. El proyecto nunca se realizó. A partir de entonces comenzó a tener un sueño: cantar de manera profesional y grabar su disco. Y la casualidad la adentraría al fenómeno musical del rock and roll, cuando poco tiempo después conoció al compositor yucateco Armando Manzanero. Voy a un editorial, entra un señor alto y me dice: a ver, canta. ¿Qué quiere usted que le cante, señor? ¿Qué te gusta? Bueno, pues me gusta Si me comprendieras, si me conocieras. José Antonio Méndez, ¿no? Que era un compositor que estaba de moda, maravilloso, cubano, maravilloso. Y pues yo era su admiradora, como dice, no, pero engola la voz. ¿Sabes alguna canción antigüita? Digo, antigüita, pues solamente la que me enseñó mi abuelita, una de ellas, borrachita me voy para olvidarle. Me dice, no, por favor, engola la voz. ¿Cómo engola la voz? Sí, engola. Borrachita me voy. Le digo, no, fíjese que no, eso yo, así no puedo. Entonces entra un chaparrito yucateco. Dice, esta niña no puede cantar así. A ver, bonita, ¿qué te gusta cantar? Ese chaparrito yucateco era Armando Manzanero, que él trabajaba en ese editorial. Me dice, a ver, ¿qué le gusta cantar, bonita? Le digo, pues empecé a cantar y me empezó a acompañar. Me llevó a la Musart. A las 2 semanas estábamos grabando Eddie, que era un rock and roll, con Armando Manzanero. Eddie solo vive para mí. El rock and roll mostraba que no solo las voces masculinas lograban imponerse en este género musical. También las mujeres tenían una fuerte influencia en la construcción del ritmo que para las compañías disqueras significaba un gran negocio. Angélica poseía un estilo dulce y sentimental, una característica que la distinguía de entre las demás intérpretes. Era lo que yo sentía, era como yo era. Yo fui completamente sincera. Ahora las canto con nostalgia y recuerdo cuando era sincera y las cantaba así. Entonces puedo seguirla cantando por eso, ¿no? Pero era yo tan sincera cuando cantaba esas canciones. Era lo que yo sentía, lo que quería, lo que sentía por un muchacho, como yo era. Así, con una inesperada popularidad, Angélica comenzó a realizar giras por diversas ciudades y apareció en los principales programas de televisión como TV Musical Ozart y Club Orfeo Nagogó, que promovían a los exponentes del rock and roll mexicano. Pero a diferencia de las figuras femeninas pioneras del rock and roll, Gloria Ríos, Leda Moreno, Queta Garay, Vianey Valdés o las hermanitas Jiménez, Angélica María aparecía ante el público con una imagen diferente. Yo era el prototipo de la muchachita buena de mi época, ¿no? Yo cantaba las canciones fresas, todas así, que me quiero enamorar y no sé qué, una muchacha enamorada del amor, pero era como era. En 1962, Angélica grabó su segundo disco en el que reafirmó su éxito gracias a otra canción de Armando Manzanero, Paso a Pasito. Paso a pasito llevaré. Para
Para 1963, realizó su tercera producción discográfica con baladas y temas rock and rolleros, y fue entonces cuando el periodista español radicado en México, Octavio de Alba, director del periódico Cine Mundial, la bautizó con el sobrenombre artístico con el que todo el público la identificaría, La Novia de México. Era la más importante de cine, y el cine en México era muy importante, la industria. Entonces él fue el primero que me puso La Novia de México. Después empezaron los refritos, todo el mundo me empezó a decir así, divino eso de La Novia de México, es el apapacho, el mimo más grande que me han dado en toda mi carrera. Más allá de ser la novia de México, era el sueño de todos los jóvenes sesenteros, que veían en ella no solo a una artista admirada, también a una mujer de gran belleza, pero inalcanzable. Te haces famosa y no se te acercan los hombres, como que le tienen un poquito de miedo o no les gustan las mujeres famosas. Y los muchachos todos querían ser mis novios, no se me acercaba ninguno, pero después de mucho tiempo me he enterado que todos estaban enamorados de mí. Pues tontos, hombre, ¿por qué no me dijeron? Pero en 1962, cuando Angélica protagonizó la película Mi vida es una canción, al lado del rock and rollero más exitoso del momento, Enrique Guzmán, exintegrante del grupo de los Teen Tops, surgió el romance más esperado del rock and roll. Y si en tus brazos feliz yo soy, si siento que en el cielo estoy, así, bien prendidito quiero estar así. Mi romance con Angélica fue de manita sudada, nada más. Nunca tuvimos más que eso. Luego ya yo iba y pecaba por otro lado. A la par se convertirían en la pareja romántica más simbólica del movimiento rock and rollero. Angélica María continuó grabando discos y cosechando éxitos. Surgieron así las canciones Abrázame fuerte, Con un beso pequeñísimo, Dile adiós, Fortachón, Johnny el enojón, entre otras que marcaron toda una época. Cantábamos lo que la juventud quería escuchar, lo que nosotras sentíamos. Para 1967, Angélica María comenzó a realizar giras internacionales y grabó su octavo disco en el que incursionó en nuevos géneros musicales, la balada y el ranchero. A pesar de ello, siguió siendo una figura recurrente en las caravanas del rock and roll.